Y saludos cordiales, toltecas de Anáhuac y el mundo. Les saludamos a través de la señal de IT. Hoy vamos a tratar el tema de Seacatl Quetzalcóatl Naxitl, ya que hoy es una fecha Seacatl. Así que, pues, bueno, con nosotros tenemos el gusto de presentar a Frank Díaz. Un abrazo, Frank. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Bien, para allá Luis Ortiz Omey, un abrazo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, gracias. Aquí andamos. Excelente. Y Chignahui, con comentarios y demás. Estamos atentos, Frank. Un abrazo, pues, Chignahui. Compañeros, pues este es un día bastante particular por causa del aniversario que se celebra. De hecho, el programa de hoy es arrancar con un enfoque histórico. Después vamos a seguir con unas reflexiones que va a hacer Omey sobre la enseñanza de Topiltzi, sobre la Toltecayotl. Y terminamos con el recorrido que ustedes van a hacer sobre ustedes están siguiendo las huellas de Topiltzi por todo el territorio anahuaca, entonces vale la pena que nos comenten sobre eso. Hay un tema que me gustaría que tocáramos, pero es en medio de mi breve ponencia, en medio, hay un tema que yo no desarrollé, pero me gustaría que tocáramos, y es el por qué se llama Seacatl, por qué de la fecha de hoy, por qué consideramos que hoy es un día Seacatl, etcétera. ¿Les parece bien? Seguro. Sí, Frank, gracias. Correcto. Así que se vale interrumpir. He diseñado esta ponencia más como un conversatorio. ¿Ok? Bien. Y para empezar voy a compartir la ventana. Ustedes me dicen si se ve. Sí, ya se ve bien. Perfecto. Pues fíjense que el tema que nos convoca hoy es el aniversario del natalicio de Seacatl Topiltzi. Seacatl Topiltzi es una persona, un personaje histórico, no es un mito, ni siquiera una leyenda, sino es un ser humano literal, que vivió hace poco más de 1000 años, y él es el inspirador del movimiento tolteca moderno, y en particular de la iglesia tolteca. Así que los que militamos en la toltequidad generalmente nos basamos en su obra y en su mensaje porque es el más reciente, el más moderno de los profetas de la serpiente plumada. Entonces sus ideas son, digamos que bastante actuales. Y luego, como es un personaje de hace solo 1000 años, y en esa época en Anáhuac, en Mesoamérica, había pues, historia, había libros, había historiadores, bibliotecas, etcétera. Se conserva muy bien su vida. Y quiero comenzar presentando al concepto de Quetzalcóatl. Esta palabra se conoce en toda la vida, Quetzalcóatl. Generalmente se traduce como serpiente emplumada, lo que no está mal. También significa concretamente serpiente emplumada preciosa. No es cualquier pluma, sino Quetzalli, que es decir pluma preciosa. Generalmente se piensa que Quetzalcóatl es el dios de los antiguos mexicanos. El concepto es demasiado cristiano, demasiado occidental. La verdad es que los antiguos mexicanos no tenían un dios en el sentido de los cristianos. Tampoco tenían un conjunto de dioses, no eran politeístas, como se dice, ni monoteístas ni politeístas. Estos conceptos de monoteísmo, politeísmo y demás son conceptos cristianos, son conceptos generados por la cosmovisión cristiana para definirse a sí misma o a los demás, pero no son conceptos generados por los demás. Así que tenemos que aprender a salir de esas definiciones tan radicales que hacen las religiones, porque pretenden comprender al prójimo y pues aprender a escuchar al prójimo. Los anahuacas, los mesoamericanos, no creían en la existencia de espíritus sobrenaturales y lo dejaron dicho, pero con todas sus letras, cada vez que se les preguntó. Entonces, pues hoy nos atenemos a sus testimonios. Nosotros en el movimiento tolteca nos atenemos a lo que dicen las fuentes. Por supuesto, queremos actualizarlas y queremos modernizarlas, proyectarlas a futuro, pero la base es histórica, es la realidad de lo que ocurrió. La serpiente emplumada, pues, no se debe entender de ninguna manera como un dios, sino como un estado de conciencia, un estado de sabiduría, de comprensión. Ese estado es similar a lo que los budistas llaman Buda. Cualquiera que haya estudiado un poco de budismo sabe que Buda no es Dios en el sentido de un ser sobrenatural que exista ahí arriba,
sino es un estado de conciencia al que pueden acceder los seres humanos comunes y corrientes. Y eso mismo es Quetzalcóatl. Quetzalcóatl se manifestó a través de personas históricas. Y hoy vamos a estudiar, vamos a conocer muy ligeramente la biografía de una de esas personas. Antes quiero decirles que el estado de conciencia de la serpiente emplumada se le llamó así, Kukulcán, serpiente emplumada, Quetzalcóatl, porque consiste en la armonización de los atributos de la serpiente y del ave. Nuestra serpiente es el cuerpo físico con sus tendencias inerciales. Es lo que se arrastra por el polvo, por la materia. Ese es el cuerpo físico. El ave son nuestras aspiraciones de liberación, de evolución, de realización, de desarrollo. Así que cuando eso se armoniza, eso se llama un Quetzalcóatl. Por supuesto que la palabra Quetzalcóatl también implica un sentido de dirección. No es que el ave se convierta en serpiente. No es que el ave pierda su capacidad de volar. Es que la serpiente adquiere plumas y vuela. Por eso Quetzalcóatl lo representan como una serpiente con plumas. Es decir, un reptil en función, en proceso de convertirse en un ser alado, en un ser volador, en un ser libre. Esta es la presentación de, digamos, la base, el inicio, que es la serpiente plumada, el estado de conciencia de la serpiente plumada. Por otro lado, quiero puntualizar este detalle. Cito esta fuente a Hernández muchas veces, porque lo dijo con mucha claridad, pero la verdad es que el mismo testimonio lo vamos a encontrar en varias fuentes. A ellos les repugnaba que lo que no fue ser humano recibiera distinción divina. Así que salgamos ya de ideas colonizadas, ideas cristianizadas sobre las creencias religiosas de los antiguos mexicanos. Simplemente les repugnaba que lo que no pasó por un cuerpo humano fuera adorado como un dios. Por lo tanto, no es que negaran la dimensión divina, es que negaban que esa dimensión fuera sobrenatural, que esa dimensión existiera con independencia de nosotros. Consideraban que la dimensión divina es un estado que podemos acceder. Es por eso que con mucha frecuencia, casi siempre, las representaciones de la serpiente emplumada tienen un rostro humano. Eso es lo que quiere decir una serpiente emplumada con cara humana. Es decir, es un humano que se endiosó, es un humano que llegó a adquirir un estado de conocimiento, de comprensión, gracias a sus méritos, gracias a su trabajo, que bueno, lo destaca del resto de los seres humanos, pero de ninguna manera es un hijo literal de algún espíritu que haya bajado a la tierra. Esto es un asunto que distingue fundamentalmente a la religión tolteca o a la cosmovisión tolteca de la religión cristiana. Oye, si me quieren interrumpir, compañeros, adelante, ¿eh? Es para eso. Sí, Frank, muchas gracias. Pues bueno, comentas este personaje que tiene un nombre náhuatl, pero también pasó por otras regiones y pues lo conocen también por otras regiones, haciendo alusión también a este libro, El último avatar de Quetzalcóatl. Sería importante, ¿no? También comentar ese recorrido y cómo con sus hazañas, pues también pues lo llamaron de diversas formas, ¿verdad? Sí, de hecho, vamos a entrar un poquito más en eso ahora, en los aspectos personales, pero antes esto fue una sugerencia de Chignahui, hablar de cómo realmente no es que sea Quetzalcóatl y su profeta, sino que hay varios profetas en la historia de América que se llaman serpientes emplumadas. Quetzalcóatl acá, Kukulcán en la zona maya, llaman Viracocha en la zona inca, pero en el fondo, en la zona andina, pero en el fondo se trata del mismo concepto, lo que se sublima, lo que se eleva. Quiero decir que muchas personas consideran que Quetzalcóatl no significa serpiente emplumada, pero la verdad es que Kukulcán sí significa serpiente emplumada, así que si no les gusta que use el nombre de Quetzalcóatl, usa el nombre de Kukulcán, que es de origen maya, y se traduce con total claridad, no hay ninguna equivocación en ese nombre. Sí, en efecto. Sí, ¿Qué dices? en ese caso, bueno, una explicación es uno de sus nombres, ¿no? Es Naxxitl, Naxxitl. que es el cuarto paso. Entonces, De eso quiero hablar precisamente ahora. Pero antes, por lo que dice Vicente, la verdad es que en Anáhuac se hablaban cientos de lenguas, 400 lenguas se hablaban cuando llegaron los españoles. Había una lengua común, que era el náhuatl clásico, que todo el mundo la entendía, pero cada cual en su zona hablaba su lengua. Por lo tanto, hay muchas maneras, muchos nombres de referirse a la misma entidad. En la actualidad, los compañeros de la academia, los investigadores, suelen confundirse con este asunto. Si cambias la lengua, ya piensas que se está hablando de otro personaje.
es como en lugar de decir Dios, dices God, o dices Teo, etcétera. No, ya es otra cosa porque se dice diferente. A ver, Pues no confundamos la lengua con los hechos sustantivos. Las lenguas son símbolos, las palabras son símbolos. Aluden a las cosas, pero no son las cosas. Entonces, para entender la cosmovisión de Anáhuac, tenemos que saber distinguir el símbolo de la cosa simbolizada. Y definitivamente todos los anahuacas concebían a la serpiente plumada como un solo estado de conciencia, y justamente por eso tenía ese ascendiente sobre todo el grupo, y concebían a los profetas de la serpiente plumada como seres humanos que alcanzaron ese estado, a los que le dan diversos nombres en diversas regiones. Tú, Vicente, al rato nos vas a hablar de algunos de estos nombres que se conservan hasta hoy. Eso es una cosa sorprendente. ¿Ok? ¿Seguimos? sí, igual nada más mencionar que al respecto del último que dijiste, que justo ese prejuicio que se tiene al respecto del nombre en este personaje es lo mismo que sucede con la calendárica, es lo mismo que sucede con otro tipo de productos civilizatorios, Claro. que es un prejuicio al final, o sea, lo hemos estado viendo, vamos a profundizar en ello en otro momento, pero al final es notable que sea el mismo problema que se tiene, y justamente, por ejemplo, la visión de Anáhuac, que es unificar a una civilización. Si no lo entiendes desde ahí, tampoco vas a comprender pues al personaje, ¿no? Y la calendárica, pues también siempre va a haber como un tope, un muro que no te va a permitir avanzar, ¿no? Cuando no dominas bien un tema, tú tiendes a acentuar las diferencias y a ignorar las semejanzas. Eso es una cuestión obvia. Y como tú mencionas, Omey, el ejemplo más claro es el calendario. Si es la misma fecha exactamente, pero te lo dice en otra lengua, ya el académico se traba, dice, no, es otro calendario, es un calendario de otro pueblo. Claro, no se traba si hablas en español e inglés, pero si son lenguas de Anáhuac, sí. Falta conocimiento. Y si además de eso hay un prejuicio que dice, no es posible que simples nativos de allá de América hubieran logrado integrar su cosmovisión, tal como se hicieron los cristianos. Bueno, el resultado es el picotillo que se trae en las academias que están prácticamente destruyendo la cultura. Afortunadamente, surgen varios movimientos, entre ellos el movimiento tolteca, que están buscando una raíz. Una raíz. Tú te das cuenta que si se trata de un árbol, todas esas fibritas, todas esas ramas, todas esas raíces que ves en realidad pertenecen al mismo organismo, contribuyen al mismo organismo. Y eso es lo que estamos buscando. No queremos raíces diferentes. La cosa llega al extremo de que hay gente que literalmente piensan que cada cultura de Anáhuac era independiente de todas las demás en todo sentido. Creencias diferentes, costumbres diferentes. Bueno, ¿por qué se le llama Mesoamérica toda la cuenca cultural? No se te ocurre pensar que si le das un nombre a la cuenca cultural debe haber motivos culturales comunes. En el movimiento tolteca buscamos la unidad sin imponerla. Es decir, la unidad sobre los motivos que realmente tenían. Y aquellos que son diferentes, que le daban características a cada pueblo, también tienen su valor y hay que destacarlo. Pues seguimos. Aquí les estoy mostrando un vaso de Teotihuacán. Se dejó de compartir tu pantalla. Okay. Ajá. Ok, voy a intentar hacerlo otra vez. Es que por alguna razón a mí no me sale el comando, tengo que hacerlo manualmente aquí. Ok, ahora sí se comparte. Sí, Frank, adelante. Sí. Bien. Este vaso, fíjate que es muy llamativo. Está desdoblado para que podamos verlo a lo largo. Y trae un dibujo que tiene a un lado claramente la serpiente plumada sobre un petate. Petate significa autoridad. Sabemos que es serpiente plumada porque esa cara de serpiente con esa pluma no deja lugar a dudas. Este es un vaso como del clásico teotihuacano. Pongamos que de los siglos 3 a 5 después de Cristo. Y al lado se ve un ser humano barbado. Es decir, la barba es un atributo de las serpientes emplumadas. Estamos viendo, por lo tanto, un desdoblamiento. Por un lado, el título, por el otro lado, la persona que lleva el título. Llama la atención este personaje barbado de Teotihuacán porque el vaso es muy anterior a la existencia de Seacatl-Pixi. Nos está, pero muy anterior, es decir, más de medio milenio antes, nos está diciendo que no hay que identificar exclusivamente a Quetzalcóatl con Seacatl. Hubo otros profetas anteriores. Una cosa llamativa es que la
ese profeta lleva como un adorno en el pelo, quién sabe, es una trenza o algo que termina con el glifo del tiempo, de los ciclos de tiempo, que es un doble triángulo con un círculo. El emblema del glifo de tiempo nos está diciendo algo fundamental con respecto a esta entidad. Ellos consideraban que las apariciones de los profetas de la serpiente emplumada son cíclicas, estaban medidas por el calendario. Estas apariciones tenían la misma función en Mesoamérica, en Anáhuac, que pues, no sé, Cristo, Jesús para el cristianismo, Buda para el budismo, etc., ¿no? Es decir, los profetas de la serpiente emplumada eran mesías, eran avatares, tenían una función mesiánica. ¿Qué significa una función mesiánica? Que funcionaban como guías de la cultura, generadores y guías de la cultura. Y por supuesto también en sus momentos, en sus épocas, cambiaron muchos principios de la religión, crearon nuevos modos de interpretar la realidad. Todos estos profetas fueron perseguidos, incluyendo a Seaca Topilsin, que estamos estudiando hoy, que tuvo una muerte violenta porque los sacerdotes de su época no querían de ninguna manera soltar el poder, ¿no? Continuamos. A la prédica, a la enseñanza de todos estos profetas, los náhuatl le llamaron Toltecayotl. Ustedes saben que esta terminación yotl en náhuatl es lo mismo que en español dat, así que Toltecayotl se traduce literalmente Toltequidat. La raíz tolteca quiere decir persona culta. Toltequidat es la cultura, pero por supuesto la cultura en Anáhuac, como en la zona andina, no se interpretaba simplemente como memorizar fechas, personajes históricos y eso como ahora, sino que era una cultura en sentido iniciático, es decir, integral. La persona se iniciaba a la cultura como entrar íntegramente a una forma de vida. Y por eso, pues, Toltecayo se traduce como cultura en sentido literal, pero el entendimiento que debemos llevarnos es un poco más amplio que el simple concepto español de cultura. Es un entendimiento de una persona que está comprometida con todo su ser a la generación y consumo de cultura en sentido espiritual. No cualquier porquería, no cualquier invento, sino cosas que realmente contribuyan al desarrollo de la conciencia. Ese es el concepto de la cultura para los antiguos mexicanos. El concepto de toltecayo, para aquellos que dicen que nos lo inventamos en el movimiento tolteca, quedó escrito en docenas de crónicas. Se habla bastante, muchísimo además. Se pueden traducir, no sé, cientos de páginas que explican temas sobre los toltecas y la toltecayotl. Y pues la traducción más escueta, más simple y profunda al mismo tiempo, que se conserva, aparece en el vocabulario del padre Molina, que dice: Toltecayotl es el arte para vivir, punto. Así que, con todo respeto, pero estas personas que andan diciendo que los toltecas son de Tula y la toltecayo es el modo de vivir de los toltecas de Tula, yo les sugiero que lean las fuentes, que estudien las fuentes. Los toltecas no solo eran de Tula, sino eran de todos lados. En todos lados de Anáhuac había toltecas y sigue habiéndolos. ¿Por qué no? ¿Por qué detener el arte para vivir a tiempos prehispánicos? Todavía hay gente que quiere vivir su vida con arte, esos son toltecas. Incluso hay que extender el concepto de tolteca a toda la tierra y a todo el universo donde haya seres autoconscientes que quieran cultivarse. Eso es lo que significa esencialmente la palabra tolteca y su derivado toltecayo. Recuerden que si quieren platicar algo me dicen para cortar la presentación. Fíjense que los profetas de Quetzalcóatl quedaron representados muchas veces, se conservan los nombres personales de varios de ellos, incluso su zona natal y demás. Por ejemplo, sabemos que Mixcoatl era de Huesocingo, sabemos que Nanahuatzin era de la zona de Teotihuacán, bueno, de la Teotihuacán primordial. Hueman era de Veracruz y así, ¿no? Esos son personajes completamente históricos. Aquí en este códice los ven como en un camino, siguiendo las huellas unos de otros, porque como veremos ahora, las huellas serán uno de sus emblemas. Y esta aparición se regía por los ciclos de calendario, como mencionado. Fíjense que la huella, el concepto de huella dentro del calendario significa cumplimiento de ciclo.
Así que el calendario usa el concepto de la huella o del pie o del paso también, para representar el cumplimiento del ciclo o el advenimiento. Por lo tanto, no es de extrañar que los profetas de Quetzalcóatl a lo largo de la historia aparezcan asociados a determinado número de huellas, tanto en los relieves y en las esculturas como en los textos literarios. Aquí no me voy a extender sobre ese asunto, pero por ejemplo, en el Popol Vuh, digamos, se les llama primero, segundo, tercer paso. Lo ven así mismo en estas esculturas. Ven que la primera es de origen olmeca antiguo, la segunda es olmeca bastante más reciente, y la última es teotihuacana, como del siglo III después de Cristo. Y ven que en cada caso el profeta de la serpiente emplumada, al que reconocemos en un caso por su barba, en otro caso por sus atributos ocelote, etcétera, está asociado a determinado número de huellas. 1, 2, 3 huellas. El cuarto profeta, por supuesto, se asociaba a 4 huellas. Como les dije, vivió hace unos 1000 años, en el siglo X después de Cristo, y recibió el nombre completo de Seacatl Quetzalcóatl. Los mayas todavía hoy lo conocen solo como Náchitl. En la zona náhuatl se conoce más bien como Topiltzin, pero su nombre propio era Seacatl. Y por supuesto el título de Quetzalcóatl. Aquí lo vemos con atributos de vamos a decirle un dios, porque así le llaman los investigadores, pero bueno, de un concepto anahuaca, que es Yacatecutli, el señor. Generalmente se traduce como el señor de la nariz, pero no, la palabra Yaca en ese caso viene de la raíz yau, que quiere decir ir o dirigirse o acometer también. Es como la serpiente Neuyaca, que acomete 4 veces. Muerde, quiero decir. Bueno, pues en este caso Yacatecutli es el que aparece cíclicamente. Obviamente el glifo con el que se escribía la palabra Yaca era una nariz, porque la nariz también se dice parecido, se dice Yacatl. Entonces, pues aquí lo ven a Quetzalcóatl, identificable por su barba y el collar que usaba, en el acto de aparecer 4 veces, y lo dice con toda claridad el glifo de la huella que vemos alrededor. Quiero decirles que esta X detrás del personaje, esta X es el emblema del inframundo, de la puerta del inframundo. Representa tanto ir al mundo de los muertos como salir de ahí, porque los advenimientos de la serpiente emplumada se interpretaban como resurrecciones. No en el sentido de que la misma entidad, el mismo ego, el mismo pellejo físico resucitara. No en ese sentido, sino que resucita el proyecto, ¿no? Se rescata el proyecto, se mantiene la antorcha. Compañeros, déjenme refrescar un poco la garganta. Si tienen algo que platicar, me dicen, ¿eh? Sí, Frank, pues bueno, aprovechando este recorrido, ¿no? Porque por el que nos llevas con las imágenes gráficas, pues remite también a este espíritu, ¿no? Para la creación del libro del último avatar de la serpiente emplumada, ¿no? Que también, pues es una recopilación de estas fuentes, de su andar por Anáhuac, y que pues también, ahora sí les invitamos a consultar, ¿no? Pueden seguir también el podcast del último avatar de la serpiente emplumada, el último avatar de Quetzalcóatl, a través de la señal de NT. También se ha compartido a través de IT. Chignahui, ¿nos podrías comentar también cómo consultar estas referencias en torno a la obra de Frank y a las fuentes, ahora sí, derivadas de esta investigación? Sí, bueno, básicamente ahí pueden entrar a las páginas. Está en Iglesia Tolteca, Nación Tolteca, y bueno, ahí compartimos gran parte de la información que nos lleva a las fuentes, porque bueno, algo que comentabas, Frank, que muy importante. Tenemos, bueno, por ejemplo, ahora pusimos un texto sobre Anáhuac, y bueno, tú nos comentabas de este cortocircuito que hacen con los investigadores cuando les dices de Tolteca que no son los de Tula. Y bueno, en ese mismo caso también sucede ahora con Anáhuac. En estas publicaciones que estamos realizando ahí en Nación Tolteca, del la Confederación de Anáhuac, están muy cerradas algunas personas. Por ejemplo, dicen que Anáhuac es un término New Age que nos inventamos para, digamos, cómo es posible que
pudiera haber un pueblo unificado, ¿no? Eso, nada, el anáhuac solo es el valle. Entonces, al pedir que traduzcan anáhuac y, o sea, ahí viene su cortocircuito, ¿no? O Claro, sea, claro. ¿cómo puede ser, posible, ¿no? Entonces hay que verificar las cosas por cuenta propia, ¿no? Y bueno, pues aquí nos estaba comentando, compartiendo en la pantalla. Sí, mira, Chirawi, es inevitable ese tipo de asuntos porque la verdad el pueblo es sumamente ignorante de sus propias raíces. Estas cosas no nos las enseñan en la escuela. Apenas estamos ahora sacándolas a la luz. ¿Cuántas personas de estas que conoce que andan discutiendo han leído una fuente? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas de estas han leído un texto directamente en náhuatl o maya? Ninguna, absolutamente ninguna. Por eso discuten, porque en la escuela le dijeron que es por ahí, van ciegamente por ahí, porque lo dijo la profesora y tiene que ser así, ¿ves? Mira, es una cuestión de tiempo, paciencia, de insistir en que hay que estudiar y que hay que reflexionar antes de hablar. El que de plano piense que nos inventamos el término náhuatl, que lo diga pensando, nosotros no tenemos ningún problema con eso, no nos hace menor daño. Nosotros seguimos en lo que tenemos que hacer. Ahora, creo si que me permite, déjame continuar. La ponencia ya sigue. ¿Sí? No, pues ¿Sí? nada, solo iba a ¿Qué comentar dices? respecto de ese comentario, pues justo México tiene 200 años, Anáhuac unos cuantos más, y ya, nada más, ese es el enfoque que nosotros estamos teniendo histórico, y pues cada quien su memoria histórica, ¿no? También. Así es. De hecho, quiero ver si uno de estos sábados se lo dedico enteramente al concepto de Anáhuac como agrupación o confederación de naciones, de las fuentes que hablan de eso. De hecho, las fuentes son tan claras. Cuando leo a algún cronista del siglo XVI, todavía hasta el siglo XVII, hablan de México como Anáhuac. De hecho, una cosa que no se sabe, que no sabe la población, es que cuando triunfó la independencia de España, el país se llamaba Anáhuac. Los españoles le llamaban Nueva España, pero los de acá le llamaban Anáhuac. Por eso es que al principio le iban a llamar Anáhuac. No sé si le dicen eso en la escuela, alguna vez te lo dijeron. Que al principio se Sí, iba a llamar Anáhuac, pero después hubo una discusión y bueno, le terminaron poniéndole México por el prestigio que tenían los mexicas en esa época. Hablar del pasado era hablar de los mexicas, lo único que se conocía. Entonces, exacto. como un gesto hacia el pasado, le llamaron México. Y fíjate qué paradoja, lo que hicieron fue cortar un nombre que es mucho más antiguo. Ajá, y justo también de ahí surge el prejuicio en estas ideas del indigenismo, ¿no? Porque, lo de Anáhuac es de los indígenas, y los mexicanos pues tenemos una historia de héroes de la patria y bla, bla, bla. Es otro nombre, otra cosa. Exacto. Además, hay otro detalle que ya eso para cuando venga el caso lo platicamos, pero es que Anáhuac era, y hasta cierto punto la colonia lo respetaba hasta cierto punto, era una asociación de naciones nativas. Pero cuando triunfó la independencia, lo primero que hicieron fue borrar cualquier libertad política de las naciones nativas y aclarar, y lo dice claramente la Constitución, esto es una nación y solo una nación. ¿Por qué crees que es tan reticente con eso? Porque en el momento que surge la Constitución no estaba tan claro el asunto. Y por supuesto que había que encontrar un símbolo que describiera esa voluntad de unificarse más allá de las, vamos a decir, debilidades que le atribuían a la colonia. No me interesa discutir si estuvo justificado o no. Pienso que sí, que su momento era necesario, pero sacar de ahí la conclusión de que nosotros nos inventamos el nombre de Anáhuac, eso está demasiado estirado. Abre un libro y después discute. Oye, y vamos a seguir. Estamos viendo aquí en esta lámina, estamos viendo dos relieves de origen náhuatl. Y en ambos vemos la fecha Seacat. Está compuesta por el esquema un poquito adornado de una caña y un punto debajo. Seacat, 1 caña. Es la fecha natal del personaje que vamos a estudiar hoy. Quiero decirles que una fuente dice con toda claridad, en realidad él nació en el día 7 caña. 7 caña cae 20 días antes que 1 caña. Después del 7 viene el 1 en el calendario, en la rueda, ¿no?, de la veintena. Es decir, esta fuente dice con toda claridad que su nacimiento literalmente ocurrió una veintena antes de la fecha 1 caña. Es decir, 20 días antes que se cargara el año.
ese año se llamó Seacat, pero su día natal fue 20 días antes. No obstante, el nombre con el que se conoce en la historia es Seacat Topilsin, uno caña, aunque en pureza, por el modo como se usaba el calendario, debió llamarse, ¿cómo debió llamarse? A ver, 7 caña. A ver, ¿me pueden decir cómo debió llamarse en náhuatl? Chicome aquí. Chicome Acat. Ese hubiera sido el nombre literal de este personaje. Pero por alguna razón le dieron el nombre del año, lo cual no era usual. Esto es un tema de simbolismo en que no me voy a meter ahora, pero quiero decirles que la fecha 1 caña estaba predestinada, no así la fecha 7 caña. Yo no sé si habría habido discrepancias entre sectas o entre partidarios y enemigos de Seacat Topilsin con motivo de este asunto, pero lo que sí les puedo decir es que pasó a la historia con el nombre de su año. ¿Por qué el nombre 1 caña está como predestinado? Porque 1 caña también significa la fecundación, es decir, el nacimiento, el retorno. Así que desde mucho antes de la existencia de Seacat Topilsin, ya la fecha 1 caña se profetizaba como la fecha del retorno de los avatares, de los profetas, los mensajeros de la serpiente plumada. Así que la fecha 1 caña es una fecha de profecía. En algún momento, si nos da tiempo, no ahora, pero en otro encuentro, a ver si platicamos de las profecías respecto a la fecha 1 caña y cómo fue que precisamente por el año en que nació, sus contemporáneos empezaron a pensar que a lo mejor Topilsin era la persona indicada, ¿no? para cumplir esa profecía. Aquí lo vemos cuando ya fue adulto que se hizo rey, gobernante en Tula. Aquí lo vemos específicamente en una casa que se construyó en la ciudad de Cholula. Quiero decirles que fue un gobernante con todos los poderes políticos que tenían los gobernantes en esa época. Es decir, dependía de una especie de senado, de un consejo, que era el que dictaba las condiciones. Por eso es que su gobierno duró poco. Ese consejo determinó desterrarlo porque estaba haciendo una reforma religiosa muy fuerte y estaba afectando intereses ancestrales, estaba afectando la tradición, que era muy poderosa en su momento. Entonces determinaron desterrarlo. Y la verdad es que después de desterrarlo, él sufrió mucho en lo individual, pero fue una ganancia para la cultura. Dice un texto náhuatl que él vino a ordenar las cosas divinas, a sanar al pueblo, a enjugar las lágrimas y a anular la muerte. Fíjense qué manera de referirse al trabajo de la serpiente emplumada. Quiero decirles que él tenía, los gobernantes de esa época, usaban ciertos atributos como tocados de plumas, cosas así, muy ostentosas, pero eso era para dar una imagen de la majestad del Estado. Pero en la vida privada de él era monje. Es decir, vivía de una manera muy austera. Su trabajo particular con el cual se ganaba el pan era barriendo. Él barría las calles del monasterio, y el monasterio era muy grande, era casi como una ciudad. A él le tocaba barrer las calles. Fíjense qué manera tan extraña de concebir la política en esa época, que es diferente de la actualidad. Varias crónicas no dicen que su trabajo personal era de barrendero y estaba lo más contento con eso. Y de noche hacía ofrendas de sangre, que era lo que se estilaba en esa época. Los sacerdotes tenían que sangrarse en ofrenda por los pecados, las transgresiones de la gente, ¿no? O a ellos les tocaba, esa era su función. Quiero decirles que después de ser expulsado del gobierno de Tula, él se fue a peregrinar por todo el Anáhuac. Aquí les puse algunos lugares donde se sabe que llegó, porque las crónicas lo dicen. Todo indica que caminó también hacia el sur de la zona maya, hacia lo que hoy es Guatemala, Salvador, tal vez Honduras. Puede que hasta la zona de Nicaragua. Hay una leyenda que lo ubica por allá. Lo que pasa es que como no quedan crónicas escritas de carácter histórico que mencionen esos viajes, pues no lo he colocado aquí. Pero mi impresión es que viajó por todos los lados de Anáhuac, probablemente para averiguar cómo eran las cosas en cada lugar, para darse un baño de pueblo, empaparse de la realidad. Y también para unificar el Anáhuac. Él llegó a ser un emblema de unidad porque vivió tanto tiempo en la zona Anáhuac como en la zona maya.
y manejaban ambas culturas fluidamente, hablaban maya fluidamente también, y los mayas todavía lo recuerdan con mucho respeto a través de los libros sagrados de ellos que se llaman libros de Chilam Balam. ¿Tienen alguna cuestión hasta acá? Sí, Frank, en torno a justamente esta situación de los lugares hacia donde fue, o sea, realmente eso ha estimulado a seguir esos pasos y pues recordamos Chignahui, ese primer acercamiento a llegar a Paquimé por una situación de preservar una celebración que en Semana Santa se realiza allá en la zona de Norogachi, en la Sierra de Aramuri, pues aprovechamos la circunstancia, ¿no?, geográfica, y llegando allá nos encontramos que uno de esos templos está dedicado a la serpiente emplumada, y por allá también la montaña sagrada que está en lo alto es el cerro Moctezuma, ¿verdad, Chignahui? Estábamos prácticamente en la parte más alta y el edificio principal, más allá de las construcciones en barro de hasta 5 pisos de altura, resultó ser ahora sí, un templo de la serpiente emplumada con las escamas, ¿verdad, Chignahui? Sí, bueno, los antropólogos y arqueólogos de ahí, de la zona, nos dicen, pues acá no hay nada de serpiente emplumada, pero pues, nada más caminando ahí por Paquimé, luego vimos las columnas son serpientes emplumadas. Lo que dicen ellos es que está erosionado. Sí está erosionado, Claro, pero claro. se ven claro las plumas y es una serpiente al final. Llega a un templo donde en la entrada están las dos serpientes encontradas. Entonces, bueno, Claro, ya. claro. Sí, yo vi la foto, evidentemente, esos son plumas y evidentemente son serpientes y corresponde al concepto del Cuapantli o de lo que rodeaba al templo. En fin, es un hecho que no solo llegó hasta allá al culto, llegó hasta el norte, llegó hasta la zona de los Grandes Lagos, por lo menos la memoria de los profetas de la serpiente emplumada y el culto de la serpiente emplumada. Pero, bueno, obviamente, los investigadores locales generalmente no conocen la historia de la serpiente emplumada. Pues, sin embargo, es un problema que no sepan identificar ese motivo en un edificio, porque si no lo identificas y si piensas que es pura erosión, capaz que hasta dañes algo por reconstruir o por mover algo, que hasta dañes una información valiosa. Es necesario, es imprescindible que los investigadores, arqueólogos, antropólogos, estudien la teología, estudien las creencias profundamente, no las tonterías que se dicen en la academia. Estudien a profundidad las creencias del México antiguo, tal como quedaron en las fuentes de Anáhuac, que estudien calendario, que puedan identificar una fecha, que puedan identificar desde el punto de vista yin, es decir, desde adentro, desde los propios creadores, las fechas y los ciclos y los periodos. Pero bueno, estos son otros temas que se apartan un poquito de lo que estamos platicando. Traje este mapa, si quieren lo saco al rato otra vez, por lo que ustedes nos van a platicar, porque yo veo que ustedes están yendo más o menos por los mismos sitios donde fue Topilsi, quizás un poquito más allá. Y si me permiten, voy a terminar ahora con un tema que es como de controversia. ¿Ok? Y es el siguiente, fíjate. Aquí tenemos una representación moderna de Topilsi, de Seaca Topilsi. Se identifica por ese caracol cortado que lleva en el pecho y ese cetro que propiamente se dice Topilsin y es el que le daba el título. Y me llama la atención una cosa. Ustedes ven al personaje Topilsin blanco, barbado y un montón de gente oscura como que adorándolo, dándole tributo. Estos son prejuicios. Son prejuicios culturales. Esta idea de que Topilsin era un ser blanco, barbado, que vino del otro lado, de Europa, a civilizar a los pobres nativos de América, eso es un burdo prejuicio que no tiene nada que ver con la verdad histórica. Cuando revisamos los retratos de Topilsin en las fuentes del siglo XVI, observen cómo lo pintaban. Ni le ponían barba ni lo ponían blanco. De hecho, hay una fuente que dice claramente que usaba una barba postiza, porque en esa época los líderes estaban como que obligados por etiqueta, por moda, a usar barba. Él no era lampiño, entonces ponía una barba postiza. Toda esta idea
El personaje blanco, barbado que vino de Europa es un cuento moderno. Quiero decirle que es un cuento que comenzó en la colonia, ¿eh? No es moderno de ahorita mismo, sino ya lleva unos 4 siglos. Los cronistas andan diciendo esto y surgió por lo siguiente. Algunos evangelistas cristianos, cuando llegaron acá, se impresionaron tanto con las enseñanzas de Topilsin que de alguna manera quisieron asimilarlo a un apóstol de Jesús. Decían, no es posible que haya enseñanzas morales y teológicas elevadas en un pueblo indoamericano, así que esto tuvo que haber sido un apóstol de Jesús, y empezaron con ese cuento de que era blanco barbado. Entonces, esto no es así, así no lo pintan las fuentes. Las fuentes dicen claramente que era un individuo como cualquier otro de aquella época. Se sabe mucho sobre su biografía. De hecho, hay gente que dice que era un vikingo. Por ejemplo, que fue presidente de México llamado López Portillo, escribió un libro sobre Quetzalcóatl donde dice claramente esto. Era un vikingo amnésico, fíjate. Es decir, un individuo procedente de un pueblo que todavía es salvaje, era salvaje en Europa, pero que aún así estaba muy por encima de los pueblos de América porque vino a civilizar a los mexicanos. Para cómo era un amnésico, ni siquiera estaba bien de salud y aún así estaba muy por encima. Si esto no es prejuicio, ¿qué cosa es? Prejuicio de ignorancia, pero de la peor. Obviamente que un pueblo que desprecia sus propios orígenes no puede levantar cabeza. Para que América Latina levante cabeza, tiene que reconocer su historia, tiene que estudiarla. No podemos seguir importando modelos extranjeros. Esta idea de que Topilsin viene de fuera no aparece en ninguna fuente mesoamericana. Solo aparecen interpretaciones coloniales y modernas. Aquí les puse algunas frases sobre su biografía. Sabemos que nació hacia el 20 de abril del 947 después de Cristo, que creció en Tepoztlán, que estudió en Xochicalco, que estudió 4 años en Tulancingo como estadista, que gobernó en Tula durante unos 10 años, que fue a vivir otros 10 años aproximadamente entre los mayas, estuvo 2 años más en Cholula, en fin, sabemos cómo se llamaban sus abuelos, sus padres, a qué etnia pertenecía, qué lengua hablaba. Incluso se conservan varias cosas que dijo él en forma de poemas. Yo no veo ninguna justificación para tener que decir que el señor Seaca Topilsin fuera extranjero. Fue un paradigma de Anahuac, fue el modelo de Anahuac, fue un producto de Anahuac y reflejó las ideas de Anahuac. Si tienen alguna cuestión sobre esto, yo ya terminé mi ponencia. También tengo entendido que la lengua que se hablaba en ese momento no era el náhuatl, ¿no? También hay aclarar. Era el náhuatl. Es una lengua unos 500 años anterior al náhuatl, muy parecida. Es como decir portugués y español, así muy parecido. Y digamos, cuando Topilsin vivió, ya existía el náhuatl, pero era un dialecto de lenguas anteriores, todavía era dialectal. No se consideraba una lengua como tal y mucho menos una lengua clásica. Náhuatl vino a hacerse clásico 4 siglos después de la vida de Topilsin. No obstante, las fuentes que hablan de él están en náhuatl clásico. Así que la traducción es leve, es muy sencilla porque te digo que son lenguas casi hermanas. Se conservan muchos términos del náhuatl, de la lengua de Topilsin, dentro del maya, en los textos mayas. Tanto los quichés como los mayas yucatecos. Y por ahí incluso se conservan los nombres de los que acompañaban a Topilsin cuando llegaron a la península de Yucatán, lo que hicieron y demás. La historia está bastante bien conservada, teniendo en cuenta el destrozo que hubo cuando la invasión. Pero hoy, de Seaca Topilsin, tenemos muchísimos más datos, por supuesto, que de Jesús o de Buda. Porque, como les dije al principio, cuando él vivió ya era una civilización completamente desarrollada y capaz, por lo tanto, de reflejar los datos. Y por mucho que rompieron los invasores cristianos, por mucho que quemaron, se conservó también mucho. Es asunto de salir a buscarlo, es asunto de leerla, es asunto de saber empatar los datos, de armar la historia. Y justo ahí nos ayuda un montón el estudio de los ciclos calendáricos, porque también tengo entendido que representa, en la época de este personaje, representa también la recurrencia de un ciclo de 1040 años, que es el ciclo de los avatares, ¿no? De Quetzalcóatl, de algún modo
con esa recurrencia temporal se iban presentando en la sociedad ciertas condiciones que hacían que surgieran ese tipo de personajes, pues para propagar una enseñanza pues, Claro. disruptiva, ¿no? En la realidad. Sí. Imperial. Este es de esos temas, hombre, que requiere tiempo. Uh-huh. Tú lo sabes. Sin Sí. embargo, ya que lo mencionas, pues no queda más remedio que ahondar un poquito más. Y eran cíclicos con arreglo al calendario y conocemos qué ciclo está involucrado en este regreso, en esta recurrencia de las serpientes emplumadas. Fíjate. Ah, ¿por qué regresa la serpiente emplumada? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Es una pregunta. Pues hay toda una coherencia simbólica, ¿no? Porque al final también coincide con Sin duda. arreglos, mecanismos calendáricos, o sea, Sin duda. no es que mágicamente regrese la profecía y, o sea, No es más mágico. bien, Es cíclico. es cíclico, sí es un estudio estadístico quizá de la sociedad. También. Estos ciclos reflejan análisis estadístico de desarrollo histórico, incluso de desarrollo de la naturaleza. Uh-huh. Aquí no es mágico. Pero ¿por qué regresa? Hay una necesidad objetiva. Acuérdate que estos profetas de la serpiente emplumada, tanto en América como en el viejo mundo, encarnan la religiosidad popular. Y la religiosidad es algo que está sometido a un permanente dinamismo, a una tremenda tensión. En esta tensión hay dos factores que son los que la determinan. Por un lado, el conservadurismo de las clases que tienen el poder religioso, que tratan de ser conservadoras, no quieren cambios. Y por otro lado, las necesidades del pueblo. Las cosas van cambiando, las instituciones cambian, las posibilidades materiales, la tecnología, la esperanza. La gente se aburre también de los cuentos, requiere renovación de los símbolos. Bien, eso genera una tensión. El tejido social tiene una cierta elasticidad natural, Uh-huh. pero también tiene un punto de quiebre. Y ese punto de quiebre es idéntico en América y en el viejo mundo porque somos la misma especie. Así que cambian los detalles cosméticos, las cosas exteriores de la sociedad, pero internamente las tensiones que van moviendo a la sociedad son las mismas. Por eso tú ves que allá cada 1000 años el milenio no sale por gusto, el milenio tiene un sentido mesiánico por una razón precisa, y es que los sabios del viejo mundo se dieron cuenta que cada 1000 años había una dispensación, un nuevo Mesías, en determinada corriente religiosa. Podían ser hasta paralelos, pero cada corriente tenía etapas de 1000 años. Y en Anáhuac también le pusieron la fecha de la cantidad de 1040 años porque no pensaban en términos decimales, sino en términos de calendario de acá, como tú sabes, multiplicación de 20 por 52. Uh-huh. Ahora, esto tampoco quiere decir que los ciclos sean mecánicos. Hay un cierto margen, pero ese margen de tolerancia no pasa del 5%, si acaso. Es decir, hay un cumplimiento muy sólido de los ciclos. Esto es un tema que deberíamos estudiar un día, es un tema bastante complejo, pero implica una cosa. Los anahuacas sabían cuándo iban a regresar sus profetas. No es una esperanza abierta como la de los cristianos que saben que el Señor va a regresar, pero no cuándo. No, en el caso de Anáhuac había una expectativa muy clara, muy conducida, y me imagino que eso daba origen a todo tipo de competencias y de tensiones cuando se estaban acercando las fechas. Eso es un factor a tener en cuenta cuando analizamos el arte de Anáhuac de ciertas épocas, sobre todo de épocas de crisis, de confrontación, porque estamos viendo tendencias. Pero también tenía otro aspecto, y es que los líderes de esa sociedad podían conducir a las masas a partir del carisma y de la sugestión que tenían las fechas. La gente vivía inmersa en los ciclos, y claro que los ciclos tenían un poder. Esto es una de las causas, si no la causa principal, de la caída de Anáhuac frente a los cristianos. Es que los cristianos vinieron justamente de un año Seacat. Y es un año, no cualquier año Seacat, sino un año que dictaba 520 años justamente del inicio del periodo Seacat. Vaya, son cosas que tú dices, oye, qué casualidad, o qué pasó ahí, no sé. Pero obviamente aquella sociedad estaba histérica y se polarizó rápidamente. Y este cronista, hay un cronista que habla de Tlaxcala y dice, bueno, los sacerdotes, cuando llegaron
los cristianos, los sacerdotes sabían que no era la manifestación de Quetzalcóatl. Al revés, pensaban que eran enemigos de la serpiente emplumada. Pero por otro lado también había gente diciendo, oye, mira, las señales son demasiado claras. Esto dividió las fuerzas anáhuac. Es un elemento a tener en cuenta el día que se haga la historia de la invasión. Muy bien, Frank, pues bueno, vamos a ir perfilando el cierre y pues compartir que, pues derivado justamente de este gran esfuerzo, ¿no? Que realizaste al presentar, bueno, este libro, El Tolteca, el último avatar de Quetzalcóatl, el cual ustedes pueden, obtener a través de, bueno, este es uno de los medios, está el sótano, ahí está en promoción, ahí pueden entrarle, y así inspirados justamente en la obra, pues comenzamos a hacer una serie de pesquisas, las cuales pues realmente pues, nos llevaron a una serie de aventuras que vamos a compartir de una forma muy sintética en conmemoración a este día, a Seacatl. Y pues bueno, uno de esos elementos, ¿no? Que pues bueno, se plasmó justamente mientras estaba en la realización de este podcast, que pueden consultar aquí en Nación Tolteca, y está en versión español, inglés, que también en avance en ruso, en orden a través de plataformas, Spotify y demás. Órale. Pues nos inspiró justamente pues, a hacer este recorrido, y pues iniciamos con esta bandera de la nación Mije Chignahui. ¿Qué nos podrías comentar de esto mientras pongo las otras imágenes? Bueno, es parte justamente de este culto vivo, ¿no? Que actualmente se puede encontrar sobre Seacatl, y pues, obviamente pues ellos lo manejan en su en su lengua, que es el ayú. Ellos le llaman Kongoy. Bueno, no lo pronuncio bien como ellos, pero pues nosotros lo, eh, lo conocemos, lo pronunciamos así. Sabemos que está mal, pero es Acatl. Tiene las mismas historias. Bueno, dejó su bastón en Oaxaca, que es el actual árbol del Tule. Eso se encuentra, ellos lo tienen registrado en su historia. Nació de un huevo, su hermana es una serpiente, es su gemela. Bueno, encontramos esas características y bueno, esto en la zona Mije, por ejemplo, ¿no? Eh, También, bueno, antes de que se me olvide, está con nosotros, en el chat, Alex Osorio, manda saludos a Vicente, que él comenta, dice, yo le di el recorrido en Tazumal, El Salvador, gracias por el libro de calendario de Anáhuac, de Frank Díaz, ojalá venga un día y le doy el recorrido, y nos comenta que también es fan tuyo, Frank, allá en El Salvador. Gracias, Marco. Este, Gracias. y bueno, pues aquí podemos ver estas historias de Seacatl, ¿no? Que obviamente en otra lengua lo manejan. Y bueno, allá está, para ellos, para los Mijes o Ayuk, vive en el Zempoaltépetl. Allá se encuentra, ahí todavía hacen sus rituales, lo van a visitar cada cierto tiempo. Mantienen vivo este legado de Seacatl. Y hay importante también a considerar que nos llamó mucho la atención que estando ahí en Tlahuitoltepec, o sea, ¿por qué el nombre náhuatl, no? Santa María Tlahuitoltepec, sí es Mije, y también esta montaña que está también citada en el libro, ¿no? Como uno de los sitios sagrados donde Seacatl pues dejó su testamento. De forma circunstancial nos tocó llegar en la noche, a las 8 de la noche, conocimos a María del Carmen, a la maestra Paula, a Marcos, representantes de cultura, fuimos al museo y pues les pedimos permiso a las autoridades para subir con nuestro guía, y pues bueno, nos dijeron si el guía sabía el recorrido, pues dormimos 3 horas y estaba el cielo nublado, no podías ver a tu mano si la extendías, y pues, ya llegando a la última parte, a la Mujer Grande, que donde se podía dejar el vehículo, las nubes debajo de nosotros, y pues fue una experiencia pues mágica realmente, porque se nos permitió subir a esa montaña y arriba escuchamos las
olas del mar, ¿no? O sea, es algo asombroso que sucedió ahí y pues bueno, fue parte también como de este proceso que nos llevaría días después a esta otra región que pues es donde Topitzin se inmoló y también en el libro pueden ver un apartado donde se cita este lugar Chocamán, lugar de lágrimas, se encuentra en Veracruz, en las faldas de lo que es el pico de Orizaba, antes llamado Citlaltépetl o Poyautépetl, ¿no? También como se cita en el libro. Y pues nos encontramos que, pues este es el pueblo nuevo, hay un pueblo viejo que está 1 hora más arriba, y pues en distintos lugares le mandamos un abrazo también al colectivo donde está Eric y pues los compañeros que nos han hecho favor y que son guardianes de este santuario. Y actualmente se hace una conmemoración en la que el pueblo sube a esta montaña. Ahora cae el Día de la Virgen de Guadalupe, pero está desfasado. Adelante, Frank. Oye, es que no estoy viendo aquí porque lo tengo muy chiquito, pero ese escudo tiene un tepec, una montaña y encima una llama. Así es, Frank, es una montaña y las llamas. ¿Cómo traducen ellos Tlahuitoltepec? Es que este caso es Chocamán, es Tlachinoltépetl. Tlachinoltepec. Sí. Claro, el cerro del incendio, donde se incendió, por la idea de que Topiltzin, bueno, la historia de que Topiltzin murió autoincinerado. Ese es Tlachinoltepec. Ok, estaba confundiendo. Pero Tlahuitoltepec, ¿cómo lo traducen? El Cerro de la Luz de los Toltecas o el Cerro de la Luz de los Toltecas. Qué fuerte. Llama mucho la atención, ¿no? Y en 2019, antes de que iniciara la pandemia, me tocó ir aquí y esta escultura estaba envuelta en plástico, ¿no? Ya en el transcurso de la pandemia se abrió y nos tocó ir aquí con don Tirso Marín, que hizo un recorrido desde su ciudad natal en Minatitlán, donde en su casa tiene una pirámide, un montículo olmeca, hasta esta región, hizo también un recorrido aquí, y otro a Tlahuitoltepec, se aventó más de 1000 kilómetros ahora sí en conmemoración también, ¿no? El invitado a las charlas que fueron derivadas de la presentación de tu libro. Esperemos hacer tiempo para compartir esas charlas que estuvieron muy interesantes. Y pues bueno, esta es una foto igual de los amigos del colectivo. Eric, un abrazo. Este es lo que corresponde al centro de Chocamán Nuevo, y en la parte derecha está justamente esta montaña sagrada en la cual pues se inmoló Seacatl, ¿no? Es también importante pues tener en cuenta, les decía que la población sigue haciendo pues sus celebraciones ahora por este desfase del calendario gregoriano a las fechas de la Virgen de Guadalupe, pero pues bueno, es justamente en el equinoccio, el solsticio de invierno finalmente, donde se hace justamente esta inmolación, ¿no? Para dar pie a esta gran historia, y con lo que, pues bueno, vamos a ir perfilando el cierre, es siguiendo los pasos por la costa del Golfo de México, hacia la zona de los Olman o los Olmecas y hacia el Mayab. Pues llegamos a este sitio en el cual pues se conoce como el Templo de la Cruz Parlante, allá en Felipe Carrillo, Puerto Quintana Roo, justamente un día 3 de mayo del año 2021, si mal no recuerdo, con la pandemia nos desfasamos, pero aquí tuvimos oportunidad de conocer a don Cornelio y a los dignatarios, a don Edilberto, y pues también en este caso a pues los representantes, ¿no? Y se hizo esta labor gracias también a tu esfuerzo, Frank, de la compilación y traducción de los libros del Chilam Balam. Fueron más de 100 ejemplares los que se llevaron con ellos y sus representantes, y pues fue también algo maravilloso el ver esta reacción, ¿no? Al leer los textos decían, es que esto es maya, nosotros ya hablamos otra lengua, y ahí conocen justamente al emblema de Seacatl, a este personaje como Naxitl, y a nosotros la parte que nos hizo ahora sí hacer esta alianza con ellos, es que les decíamos, nosotros venimos de parte de los macehuales, ¿no? Entonces eso decía, los macehuales. Yo todavía. Sí. Son el único pueblo, yo creo que de forma viva así y masiva se llama así mismo los macehuales. Ajá, sí, o sea, fue algo realmente maravilloso, y pues bueno, ahí estamos en ese proceso, y pues con lo que vamos a
Aceral son 2 lugares, aprovechando que están por acá, pues nada más dar una serie de referencias. Hace falta también investigar, pero en estas pesquisas y en estos sondeos, de una forma muy rápida. Esta es un mural que se encuentra en el estado hermano de Colima y en la costa del Pacífico, en el occidente de México, y este es justamente Colimán, el rey Colimán, así se le llama, y cuenta una historia también que fue un gobernante prodigioso que trajo bienestar a su pueblo y que pues, fue perseguido y se vino a inmolar a esta montaña. Es el volcán de Colima, atrás está el Nevado de Colima, y comentan que igual se aventó a la lava para evitar que su pueblo pereciera, y pues resucitó. Entonces, en ese sentido, como sucede en los estados coloniales, pues se borra esta parte histórica. Es difícil encontrar material o crónicas que hablen de su situación, pero se está retomando, por ejemplo, como en este mural del Hospital General de Colima, de Daniel Ponzanelli, 2014, pues por acá está su representación, ¿no? Así con toda esta mezcla plurimulticultural que hay, pero pues llamar la atención, es uno de los sitios pues muy interesantes, que tuvo ocupación también en la época en que vivió Seacatl. Hay evidencia de influencia también de otros pueblos anteriores, como Teotihuacán, y también presencia de culturas influenciadas por los olmecas, que es de llamar la atención. Y con lo que, pues bueno, vamos a cerrar, y aprovechando también este saludo que nos hacía el guardián de Tazumal, este sitio arqueológico maravilloso, emblemático, que está allá en la tierra hermana de Cuscatlán, o en El Salvador. Es justamente este personaje maravilloso que pues tiene una historia pues también muy interesante. Él es Atonal, también le dicen Atonal por su variante, y pues bueno, él fue un guerrero, un dirigente que dio batalla hace más de 500 años a los españoles, y él hirió a Pedro de Alvarado, ¿no? Al Tonatiuh, como le decían, ¿no? Este genocida español que vino a encontrar justamente su muerte en tierras allá, Cascanes, allá con las tierras de uno de los emblemas también de la dignidad, de la lucha, de la combatividad, de, de la integración cultural, hacia lo que es, bueno, Francisco Tenamastli, ¿no? Ya también hablaremos de él posteriormente. Y pues bueno, Atonal fue emblema también de estos guerreros que provenían de una casta, también que iba más allá, como Seacatl, o emblema de Quetzalcóatl o de Cuculcán, en ese sentido. Y bueno, es este monumento que está en una ciudad maravillosa, que ahorita les vamos a comentar. Este está en el Museo Nacional de El Salvador, y pues bueno, es la representación de ese encontronazo que se dio. Contaban que, por ejemplo, para llegar a Alvarado, pues que estaba rodeado, ¿no? de todos sus soldados, era muy complicado, y Atonal lo hizo. Cuentan que perdió la vida, pero que antes él venía inspirado de un linaje, el cual sigue vivo, y les mandamos un saludo cordial a nuestros hermanos allá en Tazumal, Juan Carlos Carrillo, también con Caltonal, y aquí, bueno, tenemos a 2 personajes, pues que son muy destacados en este sentido por la labor que hacen. Y pues bueno, en primera instancia vemos a la izquierda, bueno, a la derecha de la imagen hay dos personas que son muy valiosas, ¿no? En la defensa del náhuatl, allá de la cultura y la cosmovisión. Está el Tata Tito Pasi, quien, pues bueno, es guardián de este templo que está activándose, y aquí están iniciando con casamientos, y están iniciando también con rituales, ¿no? De bautizos, iniciaciones y demás, que hacen aquí y en otros santuarios. Eso está en la ciudad de Izalco, la cual fundó Seacatopiltzin Quetzalcóatl, y que pues llama la atención por ser un lugar sagrado. Y el otro amigo, José Rivas, que es un artista también destacado, que está también pues con esta cosmovisión ahí. Ya compartiremos más acerca de la labor que hacen, como con el hermano Carrillo, su familia. Y pues explorando estos lugares, pues vimos que hay una ruta que lleva justamente
por la costa del Pacífico, en donde hay ciudades como Zacualtitlán, donde, pues bueno, hay ciudades que están en las montañas todavía enterradas y la gente todavía tiene memoria que por ahí pasó Seacat, que por ahí la fundó, y como Atonal, pues ahora sí hicieron también defensa, ¿no? De las raíces y pues también conocer que acá en esta tierra hermana del Salvador hace casi 100 años, en 1932, se dio un genocidio terrible, ¿no? Donde se atacó a la población de Izalco y a toda la población originaria, mal llamada indígena, que por solo vestir con sus, ahora sí, prendas emblemáticas o tradicionales, si alguien traía algo así, pues era asesinado, ¿no? Más de 30,000 personas fueron masacradas y pues bueno, estamos viendo con ellos también esta posibilidad, ¿no? De, como se viene en octubre, o menos estaba comentando, nuestros santos, ¿no? Que perecieron en la batalla de Cholula o en el asesinato de Cholula, pues también acá se dio y no hace 500 años, hace menos de 100, así que seguimos en lucha por la dignidad, por no perder la memoria y esta presentación, pues tiene esa intención. Te agradecemos mucho, Frank, por compartirnos. Esta pues es nada más una breve muestra. Haremos espacio para ir compartiendo las experiencias y ir sacando los documentales, los materiales, los videos, porque realmente ahorita nos abruma el tiempo, pero estamos por concluir. Así que, pues bueno, agradecemos mucho su presencia. Luis, adelante para cerrar. Muchas gracias. Sí, pues sí, redondeando, los antropólogos esto que mencionaste, Frank, de los ciclos, le llaman mesiánico milenarista. Es el Sí, enfoque que le dan los antropólogos. De hecho, hay una publicación que se llama Movimientos Socioreligiosos en México y sí, relata justamente todos los levantamientos que hubo y justamente las poblaciones que se levantan hacen uso de este tipo de elementos mitológicos y remembranzas históricas de sus personajes para cíclicamente estarse levantando y fue lo que en el periodo de la guerra de castas que se conoce fue mucho el motor que incitaba a sí. la gente a levantarse y a congregarse en una época que no tenían internet y que no tenían nada de comunicación tan sencilla y pues el mito era lo que los unificaba de alguna manera y por eso es la importancia actualmente de estudiar este tipo de aspectos. Sin duda. También al respecto de lo que han hecho Vicente y los viajes que han hecho, pues es justamente reapropiarse del patrimonio que tenemos en términos ideológicos, en términos de lo que implica el Macehualistli, ¿no? Seacat es, digamos, la personificación, la materialización de la doctrina del Macehualistli, que es el merecimiento, que es el sacrificarse por el pueblo, que si analizamos la historia, desde que empezó su vida, pues fue escalando, fue haciendo méritos sociales para llegar a cierto nivel y después se convirtió en un mártir. Una situación en su vida le cambió, le dio un giro completo a su vida y lo llevó a hacer un recorrido por todo Anáhuac, que lo hizo justamente hacer este peregrinaje y justamente también iba acompañado de algunas personas. Si hacemos un símil con la visión que se tiene del cristianismo, pues Cristo, después de que fallece, después de que lo martirizan, hay un periodo que es el periodo apostólico, y justamente los apóstoles relatan la historia que vivieron con él y cada quien tiene su historia. En este caso, hay que recordar que también se quemaron un montón de libros en Maní, en la época con Landa, eh, y pues justamente a lo mejor probablemente ahí había muchos relatos que tenían que ver, que sustentaban más la historia de Seacat, pero pues es información que Claro. no tenemos, pero justamente con esa poca información que tenemos podemos reconstruir y podemos generar un relato y una narrativa que es coherente con la visión calendárica, que es coherente con muchos aspectos lingüísticos, nombres de lugares, y es muy importante justo hacer este tipo de recorridos, contactar a las gentes de los lugares para que se den cuenta que no está muerto ese patrimonio, que hay que protegerlo y que justamente el concepto de patrimonio implica es una visión paternalista de protección, ¿no? Individualmente el patrimonio que te deja un familiar, tu familia, pues es una propiedad y demás. Y a nivel colectivo, esto es parte de nuestro patrimonio y es un patrimonio que no nada más nos pertenece a las personas que habitamos esta región, sino es un patrimonio universal, ¿no? Porque es una serie de símbolos que le llaman también
hay otro concepto, Jung lo menciona en sus propuestas. Bueno, son símbolos que se encuentran en muchas culturas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, Seacat fue un mártir, también hay que mencionar eso, muere de una manera muy complicada, ¿no? Y pues justamente se sacrifica en términos de que no estaba de acuerdo con las condiciones que estaban en el momento. Y justamente la enseñanza que deja es que pues no es la comodidad lo que nos hace trascender, sino estar en constante lucha y estar en un estado de atención, pues aquí y ahora, ¿no? O sea, estar consciente de lo que está sucediendo a nivel no nada más personal, sino a nivel social, colectivo, y actuar en consecuencia y sobre todo mantener principios, valores importantes, ¿no? Trascendentales en nuestra vida. Y pues nada, hay algunos comentarios al respecto. También al respecto de lo que mencionabas de pues que no era un vikingo, que este tipo de ideas que llegaron de otro continente con ese tipo de ideas, pues justamente proviene de que pensaban que también había llegado una de las 10 tribus de Israel, ¿no? De las tribus de aquel continente, y pues que había traído como esa visión, que justo estaría muy bien rescatar como ese tipo de visiones y generar algún encuentro, un conversatorio, unas pláticas al respecto, porque es un tema que da para mucho. Oye, déjame comentar algo porque es que he tocado un montón de temas y vale la pena. Fíjate que el tema del mesianismo, milenarismo, que se le llama así porque parte de la idea de una figura mediadora, un Mesías, entre el común del pueblo y la condición divina. Y milenarismo porque es una figura que aparece cíclicamente o con ajuste un calendario o algo. Ese tema da para un programa porque es un tema muy rico. Sin ese tema no se entiende el fenómeno de la resistencia nativa durante la colonia, incluso hasta la actualidad. Todo lo que llamamos guerras de casta, que fueron más de 300 alzamientos y un montón de otras cosas que ocurrieron y siguen ocurriendo, solo se pueden entender a la luz de las ideas mesiánico-milenaristas. Y eso, a ver si no lo olvides, a ver si tocamos en un encuentro ese tipo de cosas, ¿no? Porque se da un fenómeno sorprendente. El calendario de Anáhuac es el que nos permite entender la ciclicidad mesiánico-milenarista. Los calendarios del viejo mundo no lo permiten. Eso también me llama la atención. El otro tema que mencionas es, bueno, toda esta historia de que es parte de los prejuicios que rodean a la comprensión de la América antigua, toda esta idea de que si los americanos son los descendientes de las 10 tribus y demás. El tema es muy profundo, muy rico, es un tema que no solo es moderno, eso se viene diciendo desde hace 5 siglos, y merece un encuentro completo también. Al respecto, yo quisiera aprovechar para anunciarle a los compañeros y también a ti, Chinaui, y a Vicente, la siguiente propuesta. Teniendo en cuenta que Omey ha estado investigando, ustedes saben que su investigación es sobre el tema de actualidad religiosa en América y problemas de sincretismo y de identidad a partir de los movimientos socio-religiosos. Más o menos lleva años en ese camino, tiene mucha información sobre esto y están surgiendo cada vez cosas más interesantes. En este momento está habiendo una segunda invasión cristiana en América que tiene sus causas y están ocurriendo fenómenos para bien y para mal. Se nos ha ocurrido hacer un programa que toque estos temas. Así que si ustedes nos ayudan, a ver si lanzamos en algún momento de la semana un programa de análisis de la situación socio-religiosa de América y de la emergencia de la toltequidad como un factor necesario para hacerle frente pues, a la segunda invasión. De hecho, estamos analizando varios nombres. Uno que le ha gustado a Omey es el nombre de Tantuncatún, el tiempo de la promesa, la toltequidad hoy. ¿Qué les parece? ¿Sí? Suena bien. Entonces ya lo estamos anunciando, próximamente lo sacaremos y nos comprometemos, yo me comprometo, Omey, en la primera entrega de ese programa, a analizar lo que acabas de decir. El tema de si los nativos de América son o no las 10 tribus o por qué se asocian con las 10 tribus, para empezar, qué cosas son las 10 tribus. Y por qué razón esa tendencia de los americanos de buscar fuera su propia confirmación, incluso en términos genéticos.
Eso necesita análisis. Y por otro lado, ¿qué podemos hacer para contener, incluso para invertir esas tendencias, digamos, alienistas, para encontrar una raíz propia, para establecer los hechos, los auténticos hechos, los hechos que se pueden demostrar con materiales arqueológicos, históricos, sin necesidad de apelar a cuestiones mágicas ni nada de eso? Así que bueno, esto queda un compromiso de nuestra parte. Sí, claro, es necesario, puesto que en diversas partes de México y el mundo, pues se está dando en estos momentos, ¿no? Una dura batalla y pues tenemos que hacer alianzas. Muy fuerte el momento, muy fuerte. Así que también nos come por acá, así que Chignahui, si tienes algunos comentarios, preguntas, adelante para cerrar con los toltecas y las toltecas. Gracias. Sí, bueno, saludar a Lucas Rodríguez, a Santiago, a César Rosas desde Xicocotitlan, Antonio Xutoto, Mujer Lechuza, José Ángel Sosa, Marcus Rodríguez, allá en Mumbai, Fernando Arenas, Sushi Nahui, Abraham Rivera Quintero y Antonio Xutoto hace una pregunta. En la obra de Castaneda se menciona algo de Quetzalcóatl, Frank. Carlos Castaneda menciona el término que sacó una vez al final de su cuarto libro de Relatos de Poder, interpretando a la partida, al grupo del Nahual, como una serpiente emplumada. En fin, lo usa de manera metafórica. No se refiere directo a Quetzalcóatl en el sentido teológico de los anahuacas, mucho menos en un sentido mesiánico. Sin embargo, de manera indirecta sí vuelve a mencionar el tema varias veces en su obra, al referirse a los nahuales como algo que fluctúa, como una serpiente emplumada, como lo que va desde lo que se arrastra hacia lo que vuela. Así que sí, de alguna manera está detrás de su interpretación de sus libros. Obviamente, como antropólogo, él conocía la historia, quizás no muy profunda, pero sí la conocía, y el hecho de que la mencione al menos una sola vez en su obra por ese nombre significa que estaba presente, ¿no?, detrás de su concepción. Sin embargo, el rescate de los aspectos ya, vamos a decir, históricos, puntuales, de las creencias de la serpiente plumada, el simbolismo de la serpiente plumada, eso ya es más moderno. Él no alcanzó esa etapa. De hecho, eso comenzó a partir como del año 98, justamente cuando él murió, que hubo un deseo de la población de hacer un rescate de raíces. Hay que tener en cuenta que Castaneda rompió una inercia tremenda. Hizo un esfuerzo enorme desde los 60 por sacar la cosmovisión de Anáhuac de ese nicho de folclore y de pura ritualidad y de puro simbolismo donde la había colocado las tradiciones, y hacerlo algo práctico, algo que uno puede incorporar, que uno puede hacer todos los días. El mejor modo de entender a Quetzalcóatl es practicar en soledad, practicar las técnicas chamánicas. Eso revela. Y también mencionar que el término que sí menciona Castaneda en su obra es el término de tolteca. Sí. Que también eso explica el por qué en el ambiente académico, a la hora de toltequidad y del concepto de tolteca, hay un prejuicio, porque al final pues fue un antropólogo, Castaneda, que después hizo una obra de 12 libros que se salió totalmente del canon antropológico de la época, en una época también, ¿qué época se estaba viendo ahí, no? Sí. Y pues se clausuró, digamos, para el estudio importante que podría ser la obra de Castaneda y la visión de la toltequidad. Pues hay un prejuicio, ¿no? Desde ahí se empezó a alimentar ese prejuicio, porque también en lo que derivó también el castanedismo, pues fue en movimientos inclusive de nueva era, ¿no? También sí. El consumo de plantas eso y demás. Considerar también que pues a veces hay un hito histórico que puede tener beneficios, pero también no todo es beneficio. A veces hay diferentes consecuencias. Y sí, pues justamente hay que ubicarnos, hay que conocerlas actualmente y saber cómo manejarlas para no vernos envueltos en inercias que no nos benefician, ¿no? Sí, hay que sacar la moraleja de las lecciones, ¿no? Sí, el castanedismo, de hecho, de ninguna manera se ha mantenido puro, ni siquiera lejanamente parecido a lo que Castaneda era enemigo del movimiento New Age, de la posición New Age, y ha caído en el eso hay que tener en cuenta, es algo
a tocar, pero como muy bien dices, digamos que la mala fama que se cayó después de muerto sobre Castaneda y sobre eso, por gente que ni siquiera se lo ha leído, ¿no? Que simplemente comentan porque está de moda, le echó mucha sombra, mucha tierra a la palabra tolteca, pero la verdad es que Castaneda fue el que rescató esa palabra, la sacó del ámbito estrecho donde lo habían metido los académicos, que la redujeron a Tula, y dijo, no, espérense, esto es otra cosa. Y cada vez que venía Castaneda a México, antes de publicar sus libros, cuando era un desconocido, cuentan sus conocidos de los años 60, 70, y su insistencia fundamental era por encontrar una tradición tolteca, una tradición de sabios, una tradición viva. Iba con la gente de la tradición mexica y les preguntaba de los neomexicas y no sabían lo que era tolteca, porque en esa época no se manejaba el concepto. Entonces, bueno, este es otro tema de los que vale la pena conversar en su momento. Y hay muchos temas para este programa que queremos inaugurar, Omey. Y que lean a Laurencia Yurné también, si les interesa. Bueno, y Florescano. Y Florescano son las referencias. En los 60, 68, por ahí. Florescano, que ya publicó sobre el tema tolteca a inicio de este siglo. Ellos hicieron 2 obras fundamentales que prueban, demuestran, más allá de cualquier duda, que Tolteca es un hombre de conocimiento, una persona sabia, tal como lo usamos en este movimiento. Bien, también. Bueno, saludos a Aranjuez Yahuicho, Hernández Damaris, Adriana Ortega, anda por acá, Antonio Xutoto, de nuevo, dice en el Tíbet, y igualmente en el caso del ciclo de Quetzalcóatl, asimismo siguen el ciclo de un renacer de un Dalai Lama, en libros de Longzang Rampa lo explica. Bueno, sí, en toda la Tierra vamos a encontrar esto. A ver si dedicamos un programa específicamente a la universalidad del mito de retorno, que aparece hasta en los cristianos. Sí. También Colhuaquis anda por acá, saludos. Saludos, Colhuaquis. También otra de Antonio Yutoto, así lo leo. Maestro, ya sé que soy muy preguntón. Cuando Seacatl se inmola y se une al infinito o al águila, o en verdad se prende fuego. Dice, ya es mi última pregunta, sorry. Sí. Oye, Seacatl se vio obligado a prenderse fuego porque le estaban persiguiendo. No creo que le gustara el fuego ni nada de eso, ¿ok? Era lo único que le quedaba ya hacer para evitar una matanza de gente, ¿no? Entonces, bueno, fueron las circunstancias de su época. La verdad no tengo ni idea con quién se haya unido por arriba. Dudo que haya sido con un águila, ¿no? Pero bueno, quién sabe, las cosas son muy, muy extrañas. En cuanto al infinito, el concepto me da trabajo. No sé lo que significa infinito. Si después nos aclaras, a ver si lo podemos penetrar un poco más. Mira, los avatares, los profetas, las personas que llegan al estado de conciencia de la serpiente emplumada, logran lo que se llama en el lenguaje cristiano la vida en sí. Es decir, es una fuente que nace de adentro. No necesitan referencias, no necesitan, digamos, contextualizarse con respecto a creencias ni nada de eso. Es un tema que podríamos hablar más adelante. Si quieres responderte a ti mismo a esa pregunta, más allá de duda, plantéatela esta noche en tu sueño. Bien, algo más, Chignahui, para cerrar. Ya está. Bueno, también Leti Gómez manda saludos, que ya está en Guadalajara, que agradece estos programas y que bueno que se hagan más seguido. Ya contestó aquí. Mi pregunta va a cómo se une al infinito el Nahual Matus. Mi pregunta va así, si Seacatl hace lo mismo cuando se inmola. Mira, estos son metáforas, ¿ok? Estos son imágenes mentales para tratar de entender algo que va mucho más allá de la mente, que es una cuestión de vivencia. Decir si es igual o es diferente es dejarlo en la cáscara, en la parte de afuera. Vamos a intentar incorporar esos estados de conciencia. Hay un principio psicológico que dice que no podemos ver más allá de nuestra propia estatura. Si sospechamos que están ocurriendo cosas que nos exceden, pues tenemos que luchar nosotros mismos para entenderlas. La explicación no es una frase hecha, no es lo que diga un libro. Se trata de metáforas. Castaneda, ya en una de sus últimas conferencias, se arrepintió de haber hablado del águila, porque puse el símbolo del águila y ya la gente empezó a pensar que era literalmente una especie de Dios ahí arriba
en forma de águila y eso no tiene nada que ver con lo que realmente ocurre, ¿no? Como te dije hace un rato, plantéate las preguntas en tu sueño y tú mismo ahí vas a ver cómo se mueve la energía y vas a llegar a respuestas. Y después nos platica a ver si aprendemos contigo. ¿Ok? Por mí se acabó. Sí, pues muchas gracias, Frank. Omey, algo para cerrar. Pues, híjole, al final creo que es un buen motivo esta ruta de SEACAT para revalorar muchos sitios que no se conocen mucho y que nos van a hacer conocer, y a la vez cuando tú puedes conocer algo lo vas a valorar. Entonces creo que hace falta tener ese tipo de valoraciones y también asumir propuestas como el Masehualistli, ¿no? Actualmente veo que se pone de moda también seguir estas doctrinas o estas filosofías como el estoicismo y este tipo de ideas pues, que vienen de origen griego. Entonces, pues aquí también tenemos propuestas originales y que tienen una referencia documental que está ahí esperándonos, ¿no? Para asumirla y para, pues, visitar estos lugares, ¿no? También recordar que las montañas justamente eran una referencia pues sagrada, ¿no? En esos momentos, y también el hecho de que haya terminado su vida en ese tipo de lugares, pues también habla de que es un mensaje, ¿no? Las pirámides, pues, de hecho, que conocemos, ¿no? Los teocalis, ¿no? Que también les llaman, pues son un tipo de cerros, ¿no? También de montañas artificiales creadas, al igual que el maíz, ¿no? Entonces también hay que entender como que hay una lectura distinta que podemos hacer de lo que tenemos como patrimonio, y eso nos va a retroalimentar y nos va a hacer cobrar conciencia de muchas cosas. Y muchas gracias. Muchas gracias, Omey. Igual Gracias a también ustedes. para cerrar, pues nada más, o sea, hemos estado recorriendo sus huellas, nos hemos encontrado su trono, la tumba de su amigo, la tumba probablemente donde quedaron sus restos, sus manos, sus lágrimas allá en El Salvador, pero como decías, Frank, la forma de encontrar esto es ir al inframundo y cada noche al dormir podemos hacerlo. Así que una invitación, Chignawi, para cerrar, muchas gracias. Y nada más agradecer a todos los que estuvieron aquí de impreviso sin que les avisáramos, pues, pero ya para los otros programas de Economay les avisaremos. Entonces, Sí. bueno, y obviamente esto en YouTube lo podrán ver si no lo vieron en directo completo. Entonces, muchas gracias a todos. Gracias, Frank. Hasta Gracias, Omey. luego. Gracias, chao. Cuídense. Saludos. Buen inicio de cena. Eh, hasta pronto. Buenas noches.